¿Quién me mandaría a mí meterme en este iceberg? Ortodoxos veterocalendaristas. La Iglesia Ortodoxa del antiguo calendario de Grecia, o también llamados ortodoxos veterocalendaristas, son básicamente ortodoxos griegos, pero que no estaban de acuerdo con el calendario eclesiástico. En concreto, no quisieron pasar del calendario juliano al calendario juliano revisado, así que se separaron solo por eso. Para que me entendáis, el calendario sirve para determinar las festividades religiosas y el nuevo calendario se propuso para que se adecuara más al calendario gregoriano, que era el que estaba usando todo el mundo. Pero para ellos fue un cambio ilegal y no lo compraron, y tenemos una religión nueva que se separó por esto del calendario. Actualmente tienen mayor presencia en Grecia, Rumanía, Bulgaria y Chipre. Danza de los espíritus. La danza de los espíritus o danza de los fantasmas fue un movimiento espiritual que se originó entre las tribus nativas americanas a finales del siglo XIX, en particular entre los Paiute. La creencia central era que la danza y las canciones específicas podrían unir a los pueblos indígenas y convocar a los espíritus de los antepasados para ayudar a restaurar la armonía en el mundo. Muchos creían que esta práctica conduciría al retorno de los ancestros, la erradicación de los colonizadores blancos y la restauración de la tierra a su estado original. El movimiento se basaba en las enseñanzas de líderes espirituales como Boboca, quien dijo haber tenido una visión en la que habló con Dios, quien le encomendó enseñar las danzas y fue tomado como una especie de mesías por muchos nativos. La danza se popularizó bastante, extendiéndose a varias tribus, incluidos los Lakota, y se asoció con la resistencia a la asimilación y la expansión colonial. Culminó con la trágica masacre de Wounded Knee en 1890, en la que las camisas fantasma que llevaban los bailarines no consiguieron protegerles de las balas como había prometido su líder. Mentiroso. Mentira. Mentira. Rama Davidianos. Vale, vamos a empezar. A ver, para que no nos perdamos. Por un lado están los davidianos adventistas del séptimo día y por otro la rama davidianos, que se separó del primer grupo a la defunción de su líder. Ambos grupos tienen elementos en común, principalmente que se centran en la interpretación de las profecías bíblicas, especialmente en el libro del Apocalipsis, y que los primeros, los davidianos tradicionales, vamos a decir, creían que su líder era un mensajero divino que había venido al mundo para preparar la segunda venida de Cristo. David Koresh, un señor que cumple con todas las características de los líderes de sectas destructivas, un narcisista carismático, autoritario, controlador y hambriento de poder, acabó haciéndose con el control del segundo grupo que se había separado, la rama davidianos, después de liarse a tiros con su competidor por el liderazgo. Con ello controló también un complejo que la comunidad tenía cerca de Waco, en Texas. Koresh afirmaba tener el don de la profecía, que tenía una misión mesiánica y que él era el Hijo de Dios que abriría los 7 sellos que se mencionan en el Apocalipsis como el inicio de la segunda venida de Cristo. Líder bueno, líder genial, desde hoy te entregamos nuestra voluntad. La Babilonia que se menciona en el texto la identificó con los Estados Unidos, haciendo de la nación su enemigo. Así que compraba armas a saco para estar preparado. En la comuna de Waco que lideraba, anunció que a él le estaba permitida la poligamia, tomando como esposas a mujeres que ya estaban casadas y que sus maridos también vivían allí. Ah, pero es que esto se lo había dicho Dios, ¿os aguantáis? Pero lo peor es que también tomó como esposas a menores. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Y aquí es cuando se lía todo y acabamos en tragedia. El gobierno tenía conocimiento de que en el complejo de Waco estaban pasando cosas con gente de no mucha edad. Y con todo el tema de las armas no se les ocurrió otra cosa que alegar posesión de armas ilegales para entrar al complejo y arrestar a Koresh. Pero en lugar de hacerlo el FBI o algún otro cuerpo similar, se encargó la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, o la ATF. El tema no les salió muy bien porque
acabaron liados a tiros. Varios agentes perdieron la vida y finalmente tuvo que hacerse cargo del asunto el FBI, iniciando un asedio que duró 51 días. Y con todo esto os recuerdo que en el complejo había mucha gente de poca edad, ya me entendéis. Intentaron de todo para hacerle salir, proyección de luces y ruidos ensordecedores para que no pudieran dormir, gas lacrimógeno, cortaron el agua, de todo. Durante este tiempo se iban haciendo negociaciones con Koresh, que dejó salir a varios niños, aunque no a todos. Cuando el FBI se hartó, se produjo un asalto final con cientos de agentes, vehículos blindados, helicópteros, una película. Y llegó un momento en el que se produjeron varios incendios casi a la vez en el complejo, cosa que aún a día de hoy se sigue discutiendo si fueron las autoridades o los davidianos. El resultado final fue que casi todos los miembros del complejo perdieron la vida entre las llamas, incluyendo personitas pequeñas y mujeres embarazadas. A Koresh se le encontró con la marca de un único tiro en la frente. ¡Cobarde! Monasterio de la Sagrada Familia. Monasterio de la Santísima Familia o de la Sagrada Familia es un ejemplo de un grupo sedevacantista que veíamos antes. Los sedevacantistas creen que los papas desde el Concilio Vaticano II no son legítimos. Por lo tanto, no reconocen al Papa actual como legítimo y rechazan gran parte de las reformas y enseñanzas postconciliares de la Iglesia Católica. De hecho, el fundador de este grupo, Joseph Natal, llegó a argumentar su rechazo al Concilio Vaticano II diciendo que era parte de una conspiramiau comunista para destruir a la Iglesia y que muchos de los asistentes eran en secreto comunistas y masones. Este grupo en concreto tiene sede en Nueva York y rompió totalmente con la Iglesia Católica en los 70. Promueven una interpretación conservadora y tradicional del catolicismo, pero son conocidos por afirmar no solo que la Iglesia Católica es hereje, sino que es la ramera de Babilonia y que el Papa es el anticristo. Por otro lado, han sido declarados como grupo de odio por organizaciones de defensa de los derechos civiles por sus fuertes opiniones antisemitas, además de que dicen que esto no pasó. Ya sabéis de qué va el tema, en fin. What? Movimiento de las raíces hebreas. A ver, porque aquí tenemos dos movimientos y nos podemos liar. Primero está el movimiento Raíces Hebreas dentro de la fe cristiana, que subraya la importancia de comprender el contexto judío de la Biblia y la Iglesia cristiana primitiva. Y dentro de este movimiento aparece la teología de la ley única, o también llamado Movimiento Raíces Hebreas por una ley única, que defiende la creencia de que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, es aplicable a todas las personas, independientemente de su origen étnico o religioso. Esta creencia se basa en la idea de que la Torá es una ley universal dada por Dios a toda la humanidad y que no se limita al pueblo judío. Esto incluye el estudio de las escrituras hebreas, la observancia de las festividades y prácticas judías y la promoción de una vida en consonancia con los principios morales de la Torá. En la teología judía tradicional se considera que la Torá se aplica principalmente al pueblo judío, mientras que en la teología cristiana a menudo se considera que la Torá ha sido cumplida por Jesús y por tanto ya no es aplicable a los creyentes. La teología de la ley única es controvertida tanto en círculos judíos como cristianos, pero está ganando muchos adeptos en los últimos años. Cienciología independiente. La cienciología independiente básicamente son cienciólogos que practican la religión fuera de la Iglesia de la cienciología oficial. Es decir, que creen en Xenu, toda la historia de la ópera espacial y esto de la dianética que vimos en niveles anteriores, pero que desconfían de la Iglesia de la Cienciología como institución, sobre todo por las acusaciones de abusos, del interés político, el dinero y demás. Y en este grupo se incluyeron algunos exmiembros que habían sido expulsados, pero que seguían creyendo en la doctrina. Y aunque todo esto puede variar, porque no es que haya un estándar, podríamos decir que creen lo mismo, pero que no quieren tener nada que ver con la organización. Esto me hace pensar que la cienciología es ya tan grande como para que empiecen a haber cismas y se les separen grupitos. Aunque la postura oficial de la Iglesia principal, vamos a decir,
es que cualquier otro grupo que no sean ellos no tiene legitimidad alguna y les ha declarado personas opresivas. ¿Qué pasa? ¿Ha entrado un hereje? Rajneesh. El movimiento Rajneesh, también conocido como movimiento Osho, fue fundado por Bhagwan Sri Rajneesh, un líder espiritual de la India en los 70. Más adelante fue conocido como Osho, y seguro que habéis visto algún libro suyo en alguna librería porque se siguen vendiendo y bastante. Su enfoque principal era la expansión de la conciencia a través de la meditación, la terapia y la experimentación con la sexualidad. Lo que se promovía era que uno se liberaba entregándose al presente y quitándose de barreras mentales. E imaginaos, en los 70, con todo el tema hippie, pues le salió muy bien porque creó el producto perfecto. Mezcló elementos de varias religiones y filosofías asiáticas, con temas occidentales y creó algo muy atractivo que le hizo ganar muchos seguidores. En la India comenzó a tener problemas con el gobierno, así que decidió llevarse todo el tinglao a los Estados Unidos, porque total, la mayoría de sus seguidores, aun estando allí, eran occidentales. Con ese movimiento, Rajneesh amasó una importante fortuna entre inversiones y donaciones. Y él, como no, tenía varios artículos de lujo, como más de 90 Rolls Royce, que se dice pronto. De hecho, esta escena de Los Simpsons está inspirada en él, más que nada por lo de los Rolls Royce. ¡Qué suerte! Hemos visto pasar al líder. Nosotros rompiéndonos el espinazo y el de paseo en un Rolls Royce. El movimiento no era tan bonito como parecía. Se enfrentó a varias controversias muy serias. Ejemplo, blanqueamiento de capitales, fraude fiscal, abusos de poder que incluían tanto temas físicos como psicológicos y temas de inmigración ilegal. Pero quizás lo más notable fuera que Rajneesh se presentaba a las elecciones de la localidad de los Estados Unidos donde tenía su complejo. Y se le ocurrió que para poder ganar, si votaban más seguidores suyos que el resto de ciudadanos de esa localidad, ya lo tenía hecho. Así que se le ocurrió la brillante idea de contaminar el suministro de agua con salmonela para que la gente enfermara y no pudiera ir a votar. Pero igualmente le salió mal porque no ganó. Y ojo, porque esto fue el primer caso de BO, esto que pongo aquí, sucedido en los Estados Unidos. Vaya dato perturbador. Al final fue detenido por fraude a la inmigración en 1985 y deportado a la India, donde falleció en 1990. El movimiento sigue impartiendo programas de yoga y meditación y vendiendo libros. Familia de la Fuente. La secta The Source Family fue fundada en la década de los 70 en Los Ángeles por el líder Jim Baker, quien luego adoptó el nombre de Padre Yod o Yahovah, nombre que suena exactamente igual a la pronunciación en inglés de Jehová. Y con esto ya vemos un claro complejo de grandeza de este líder. El grupo, de corte muy New Age, mantenía gran parte de su doctrina en secreto, aunque sabemos que combinaba enseñanzas de diversas religiones y misticismos orientales y occidentales, así como prácticas de estilo de vida alternativo, el tema de la era de Acuario, la salud natural y cosas así, con un poquito de rock and roll. Se enfocaban en la idea de que cada individuo era una manifestación divina y en la transformación espiritual. Todos los miembros vivían juntos en una mansión de Hollywood Hills y se mantenían gracias a que regentaban un restaurante de comida sana al que iban a comer muchos famosos y no les iba nada mal el negocio. Por lo visto, el núcleo principal del grupo estaba compuesto por 150 miembros, de los cuales 14 eran esposas del líder. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. En el 74 vendieron el restaurante y se mudaron a Hawái, pero un año después el padre Yod decidió que quería tirarse en ala delta sin tener ninguna experiencia. Y la cosa no acabó bien. Con su fallecimiento se disolvió el grupo. Hijos de la Libertad. Los Hijos de la Libertad, o Freedomites, fueron una secta cristiana radical que surgió a finales del siglo XIX en Canadá. Se separaron de un grupo religioso ruso que había emigrado allí huyendo de la persecución religiosa. Creen en la vida simple, tradicional y rural, y una de sus prácticas más llamativas es la de la automortificación, siendo la flagelación la más utilizada.
Rechazaban la religión organizada, la propiedad privada y la autoridad gubernamental. De hecho, iban en contra de casi cualquier intervención estatal, incluyendo, por ejemplo, la educación pública. Por otro lado, hacían mucho énfasis en el pacifismo y en la protesta pacífica. De hecho, se hicieron muy conocidos porque hacían estas protestas sin ropa, en la vía pública, como una muestra del desapego de lo material. Y por esto que os he dicho de que iban en contra del gobierno, tuvieron muchos problemas con la policía. Se les arrestaba, les mandaban a la cárcel y hasta quemaban sus asentamientos. Lo que avivó el debate de hasta dónde debería de meterse el gobierno en lo concerniente a las prácticas religiosas. En represalia, los fridomitas se pasaron algunas décadas provocando incendios y poniendo algunos artefactos explosivos en transportes, puentes y hasta colegios. Y mientras todo esto pasaba, el gobierno se llevó a cerca de 200 menores de estas comunidades y los metió en centros de reclusión donde, vamos a decir que no es que les trataran muy bien. Satanismo reactivo. Ya os conté en un nivel anterior que había dos formas de satanismo, el teísta y el no teísta. El teísta adoraría a esta figura como una entidad sobrenatural y el no teísta simplemente aprovecharía el nombre o el símbolo, pero en realidad es un movimiento ateo. Vale, pues como no hay muchas corrientes, algunos académicos hacen otras divisiones, como esta, que lo dividiría en tres grandes grupos: el satanismo racionalista, que es una corriente no teísta y la que tiene más seguidores; el satanismo esotérico, una versión teísta que mezcla elementos del esoterismo occidental con conceptos de corrientes orientales; y el satanismo reactivo, que es el que nos ocupa. El satanismo reactivo es una forma de rebelarse contra ciertas corrientes o elementos culturales, sobre todo contra la sociedad cristiana, y tiene ciertos tintes antisociales. Es una forma de transgredir los límites culturales. A diferencia de las otras corrientes que he comentado, que se componen en grupos organizados y cuentan con sistemas de creencias establecidos, el satanismo reactivo es más transitorio y no suele contar con una ideología o estructura coherente. Además, se asocia a menudo con conductas delictivas, especialmente entre adolescentes. La idea es invertir los valores del cristianismo, es decir, alabar a Satanás en lugar de a Dios y buscar el mal por encima del bien. No, ¿qué es lo que habéis aprendido hoy, hijitos míos? ¡Demonios! Es lo que nos han enseñado, y si hemos dado el demonio, no puedo decir que el demonio si no puedo decir demonio. El chico tiene razón. Hasta aquí. Ya estamos llegando al final del iceberg, así que suscribiros al canal si no lo estáis ya, para no perderos los próximos vídeos. Dejad un like y compartir si os ha gustado, y como siempre, a algunos de los grupos de este iceberg igual son un poco raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!